Primero, por el éxito de estas jornadas. El programa para la Universidad del Siglo XXI, que fuera diseñado por el Consejo Superior ya hace más de 2 años, tenía el objetivo justamente de producir un debate al interior de la universidad sobre propuestas para la universidad en el siglo XXI. Esta es como un conjunto de conferencias que tienen que ver específicamente con el ciclo básico común de estudios creados en los inicios de la democracia. Y hoy contamos, me parece que la conferencia con que se inició este ciclo con Tomás Abraham, profesor de filosofía del CBC, también fue profesor de IPC, nos contó hace un tiempo. Fue una conferencia muy enriquecedora, primero para construir la historia del ciclo básico común y cómo se originó. Fue un profesor, uno de los primeros profesores que inició el desarrollo del CBC. Y de hoy contamos con indudablemente un actor y una actora importante en la consolidación del CBC. Le pregunté a Alicia, que aparte de que no necesita presentación, fue profesora de muchos de los que están acá. No tuve yo la suerte de que sea mi profesora en el grado. Eras demasiado joven. No, era demasiado vieja. Pero fue de algún modo maestra nuestra en todo lo que desempeñamos, y principalmente fue maestra mía en enseñarme el camino de ser secretaria académica. No es fácil ser secretario académico después de suceder a Alicia Camiglioni y de Edith Lewin, pero bueno, espero que con cierto grado de altura puedo continuar la tarea que ustedes desempeñaron. De cualquier manera, le estaba preguntando a Alicia justamente durante qué periodo había sido secretaria académica, y fue secretaria académica desde el 86 al 2002. Por lo tanto, pienso que el aporte de Alicia a entender el papel de los estudios básicos en los inicios de las carreras universitarias, me dijo que no iba a hablar del CBC, pero parece ser que ahora la animamos le contamos un poquito lo que había planteado Tomás, y bueno, quizás te entusiasmó eso para referirte específicamente al CBC. Y además pensamos hacer la reunión acá para darle una identidad propia a las charlas del CBC, pero este lugar está desbordando, así que ya vamos a volver al auditorio nuevamente. Obviamente discutir sobre el CBC es muy importante para nosotros y para todos los profesores que durante todo este tiempo hicieron mucho para consolidarlo, para desarrollarlo. Y bueno, pienso que estas conferencias y estos debates van a ser muy enriquecedores y nos van a dar muchos argumentos, muchos conocimientos para si pensar reformar el CBC o ayornarlo. Tiene que recuperar un poco la historia y el trayecto de y el trabajo que todos los profesores hicieron durante estos 30 años. Así que bueno, les agradezco su presencia y por supuesto la ayuda que siempre desinteresadamente nos brinda Alicia. Para nosotros, la tarea que hacemos en la Secretaría Académica, Marilina como subsecretaria de Innovación y Calidad Educativa y yo como secretaria académica, nos sentimos muy acompañados y muy seguros en las cosas que hacemos porque contamos permanentemente con el asesoramiento de Alicia. Así que le agradezco por todo, por todas estas cuestiones y por todo lo que nos vas a seguir ayudando. Katia, es una exageración de presentación. Quiero saludar a todos ustedes. Hay muchos amigos que encuentro acá, algunos hace tiempo que no veía, así que me alegro de verlos a todos. Y me pregunto también qué puedo decir que sea tan importante, porque estoy segura de que si nos escucháramos entre todos diríamos cosas mucho más importantes. Dije que no iba a hablar de la historia del CBC, creo que todos la deben conocer, pero sí puedo decir algo, y es que cuando se creó el CBC había vuelto la democracia,
Se había tomado una decisión política en el gobierno nacional, que era la del ingreso directo a las universidades. La inscripción que se había hecho en la Universidad de Buenos Aires había superado todos los cálculos posibles, había más de 80.000 inscriptos, y había que incorporarlos en muy pocos meses a la universidad. ¿En qué condiciones? Era muy difícil de hacer. En ese momento se hizo un programa que suponía la creación de un ciclo que fuera un ciclo común anterior al comienzo de los estudios en las facultades por los alumnos, y atender a tantos estudiantes era algo inimaginable. Uno no podía pensar cómo se podía organizar semejante empresa. La secretaria de Planificación de entonces, la arquitecta Patricia Ángel, asumió esa tarea. El plan, digamos, el esquema general estaba ya decidido, y esto fue antes de que el rector Yugerov se hiciera cargo, fue en la época del rectorado del rector organizador Francisco de Lich, y el CBC tenía que comenzar a funcionar en marzo o abril de 1986. Pero como digo, había tantas cosas para solucionar, tales como en qué sillas se iban a sentar los estudiantes, en qué lugares se iban a sentar los estudiantes, qué docentes iban a enseñarles a los estudiantes, y algunos de los que están acá participaron precisamente, me imagino, de esas larguísimas colas que había cerca del Centro Cultural Rojas, por la calle Corrientes, por Junín, que daban vueltas a la manzana, de docentes que se estaban proponiendo, ofreciendo, para hacerse cargo de las clases en el ciclo básico. Fue realmente una gesta, y yo felicito y siempre la recuerdo porque la capacidad de organización que tuvo Patricia Ángel fue absolutamente extraordinaria. El primer día que tenían que comenzar las clases, todos los chicos tenían dónde sentarse, tenían un lugar, había una sede, y para eso hubo que crear sedes nuevas, las sedes del ciclo básico. Fue algo, una gesta, pero funcionó. Funcionó con dificultades, que muchos de ustedes deben recordar muy bien. Y las dificultades fueron sobre todo de implementación de un proyecto para tantos alumnos. No se presentaron 80 y pico mil, sino 60 y pico mil. Pero lo mismo, los números eran extraordinarios, absolutamente extraordinarios. Armar esas cátedras era algo que parecía imposible. Bueno, fue funcionando y fue asentándose con los años, y bueno, muchos de los problemas logísticos se fueron solucionando. Creo que de entonces a ahora algunas cosas han cambiado, pero también pienso que es necesario reflexionar acerca de qué implicaba el ciclo básico, porque yo lo he contado algo así como el remedio a una situación muy apurada que era muy difícil de solucionar. Pero ¿qué sentido tenía? Recuerdo que una de las revistas de la Universidad de Buenos Aires, de RUNA, anterior al año 66, está dedicada a la necesidad de crear un ciclo básico común. Es muy interesante porque esa idea ya estaba, había sido desarrollada por varias personas. La cuestión era cómo se lleva a la práctica esto y cuáles eran las funciones que debía cumplir. Yo voy a hablar fundamentalmente hoy de qué significa la formación básica en un currículo universitario. Y creo que para poder explicar de qué se trata, qué lugar ocupa esta formación básica, es necesario pensar en el marco general, primero, de qué tipo de formación debe dar la universidad, una cuestión que no es fácil de resolver y que en estos tiempos está sujeta además a mucha, yo diría, me gustaría decir que controversia. Diría que más bien tengo que afirmar descriptivamente a múltiples interpretaciones, lo cual no quiere decir que haya controversia entre ellas, porque me parece que hay un grado de aceptación de las múltiples interpretaciones, como que no hubiera ya nada que discutir y que lo que ocurre, ocurre, y es así. Y yo creo que sí valdría la pena empezar a discutir y ver cuáles son las misiones que deben tener las universidades, porque indudablemente nos encontramos en un momento en donde los modelos de universidad hoy son absolutamente múltiples. Casi resumiendo, diría que uno ya no sabe qué es una universidad. Pero creo que la Universidad de Buenos Aires sí
siempre ha pensado que era una universidad y que es necesario que ella sí asuma esta discusión acerca de cuáles son las misiones que deben tener las universidades, qué clase de universidad queremos, dónde nos ubicamos y por qué nosotros nos sentimos pertenecientes, identificados con esta universidad. Quiero decirles que el marco desde el cual uno tendría que lograr definir en qué concepción de universidad nos podemos ubicar es un marco en donde se están dando, podría decir, ideas que parecen ser atractores de concepciones, de formatos en los cuales uno tendría que inscribirse. Pero quiero mostrar que esas ideas tampoco son fáciles de definir. Por ejemplo, cuando hoy se habla de qué es lo que tiene que hacer la universidad, en buena medida el referente del marco general es lo que se llama la sociedad del conocimiento. Ahora, ¿qué es la sociedad del conocimiento? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refieren cuando hablan de la sociedad del conocimiento? ¿Qué tiene, que además se sostiene así muy fuertemente que debe ser el punto de referencia en el cual el trabajo de las universidades se ubica? En primer lugar, la idea de sociedad del conocimiento, dice Gagnef, es una construcción económica y de hecho social. Es una construcción. ¿A qué se refieren? Y el propio Gagnef dice, cuando nos tratamos de internar en los significados que tiene esta expresión, nos encontramos en la Torre de Babel, porque puede querer decir cualquier cosa. El conocimiento, ¿qué conocimiento? ¿Conocimiento para qué? ¿Dónde está el valor del conocimiento? Y este es un tema que es un tema central para las universidades. ¿Cuál es el conocimiento y cuál es el valor del conocimiento? Y sobre este tema iremos volviendo. Cuando se habla de sociedad del conocimiento como una nueva etapa, un nuevo tiempo de la sociedad, se habla de un cambio de política, pero también se le otorga un significado epistémico. Es decir, sociedad del conocimiento, vuelvo a decir, no es una expresión neutral. ¿En qué sentido son inevitables los cambios que se producen en esta llamada sociedad del conocimiento? El conocimiento de valor económico, ¿qué es eso? ¿Cuál es entonces el valor? ¿Y quién decide cuáles van a ser los conocimientos valiosos? ¿Con qué orientación, con qué norte nosotros podemos trabajar definiendo entonces esta ubicación que se supone que las universidades tienen que tener, porque es una especie de lugar común en la sociedad del conocimiento? Mucho se ha escrito sobre esto y seguramente definimos en función de nuestra idea de cuál es el papel que tiene que jugar auxiliar, central o no, la universidad en la construcción de esta nueva etapa de la vida social. Ahí nos tenemos que preguntar, ¿y cuáles serán las funciones que las universidades en sus misiones de docencia, investigación y extensión tienen que asumir en la construcción de esta sociedad? A la cual le podemos agregar otra expresión que es un lugar común, es el de la sociedad que aprende. La sociedad que aprende, ¿qué quiere decir? Es una interesante manera también de definir, de redefinir esto que estamos llamando como sociedad del conocimiento. La sociedad que aprende está basada, en principio, en la escolaridad, en la creencia de que la sociedad en su conjunto y cada uno de los miembros de la sociedad tienen que estar en capacidad de aprender y transformar la sociedad. Ojo, cuando decimos transformar, también tenemos que decir en qué sentido la queremos transformar. Está basada en la escolaridad, en el credencialismo, en la idea de que aquellos que poseen credenciales universitarias están en mejores condiciones que otros. Por eso digo, se enmarca en esta idea también de la sociedad del conocimiento, en el credencialismo, y también, para muchos autores, está basada en el acceso a las posibilidades de escolaridad y de obtener las más altas credenciales. ¿Cómo se resuelven estas cosas? Son decisiones políticas, realmente son decisiones políticas, en las cuales puede haber mucha efectividad y también mucha simulación.
a través del acceso y de las llamadas inclusiones, en las cuales no se garantiza el nivel de los aprendizajes o no se garantiza la pertinencia y el rigor de los aprendizajes, en verdad lo que se produce es una falsificación de los objetivos que efectivamente tendrían que impregnar el trabajo de las universidades. Por eso digo, hablar de la sociedad que aprende es interesante. Hay que ver en qué términos se pueden interpretar cada una de estas condiciones que se establecen. Y tengo que decir que entre algunas de las interpretaciones interesantes de esta sociedad que aprende, por ejemplo la de Ronald Barnett, que la asocia íntimamente con la idea de la formación de la crítica, de la universidad como crítica de la sociedad, del pensamiento crítico, de la reflexividad crítica y de la acción crítica, son absolutamente centrales. Y cuando digo esto, estoy refiriéndome a la universidad en su conjunto, como organización, como institución dentro de la sociedad, pero me estoy refiriendo a cada uno de los actos que la hacen ser una universidad y que se juegan en cada uno de los actos de enseñanza que nosotros realizamos y a las decisiones que respecto de la investigación y la extensión se toman en las universidades. Por lo tanto, quiero decir que estoy hablando de términos aparentemente generales, pero que son muy tiñen, digamos, todo el trabajo de las universidades. Otro tema que también está envolviendo nuestras decisiones sobre la universidad es la cuestión de la globalización. Pero como ustedes saben, diferenciando globalización e internacionalización, la globalización es lo que tiende a la uniformidad, la internacionalización no. La internacionalización es lo que todavía mantiene y suponemos respeta las diferencias, las diversidades nacionales, las diversidades regionales, las diversidades locales, mientras la globalización coloca por fuera los centros de poder y en realidad no se conoce bien quién toma las decisiones. En la internacionalización se habla en cambio de una interacción en la que los miembros que se ponen en contacto están interactuando con libertad y autonomía de decisión. Quiero decirles que esto también puede ser falsificado y de hecho muchas veces lo está, porque en muchos de los trabajos que nosotros vemos en cuanto a convenios de internacionalización, programas de internacionalización, como dice por ejemplo un comparatista como Philip Barbach, se puede producir algo semejante a un colonialismo nuevo, un neocolonialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay algunos lugares desde donde emana un muy fuerte poder, y es un poder formador que está modelando, tengo que decirlo, los currículos de las universidades. Y entonces nosotros nos enfrentamos ante esa situación en la cual nuevamente no son las propias universidades las que toman sus decisiones, sino que hay otros. Como decíamos, ¿quién decide cuál es el conocimiento valioso en la sociedad del conocimiento? Y acá nos tenemos que preguntar, ¿quién decide cuál es el aprendizaje valioso en la sociedad que aprende? No quiero decir que sean inevitables, lo que quiero decir es que las tenemos que conocer y que tenemos que tomar posición frente a ellas. Y esto nos lleva también a preguntarnos cuál es la relación de la universidad con el conocimiento, tema que está siendo continuamente trabajado, que yo podría decir que hace ya unos 20 años que hay distintos autores que están analizando los cambios que se han producido en las relaciones entre la universidad y el conocimiento y cómo se ha pasado de una universidad que consideraba que el conocimiento debía ser desinteresado, algo así como en el modelo de la teoría aristotélica, en donde los usos del conocimiento debían quedar por fuera, y que la universidad en esto ha tomado algo de lo cual la sociedad también se ha impregnado, y es la idea de que el conocimiento es útil, que el conocimiento puede servir para resolver problemas. ¿Dónde está el tema que se desliza? ¿Dónde está el sesgo? En donde también tenemos que tener cuidado. Es en esto que Gibbons, Novotny y Scott, por ejemplo, llamaba el modo de conocimiento 2, en donde empieza a tener valor económico, pecuniario, para la universidad ese conocimiento, para la universidad y para sus profesores. Entonces, cuando se sustituye el desinterés, que no digo que sea la única forma de mirar el conocimiento, pero digo que era una especie de clásico
académico, el desinterés acerca del conocimiento, cuando se sustituye por el valor económico, el desliz hacia la comercialización del conocimiento se hace cada vez más fuerte. Y entonces hoy, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la relación de la universidad con el conocimiento, claro, nos podemos encontrar con la teoría, como digo, de los modos de conocimiento 1 y 2, nos podemos encontrar con la teoría de la triple hélice, que ustedes deben conocer también, en donde, bueno, la vinculación con el gobierno, las empresas y las universidades termina apoyándose en unas o en otras con mayor fuerza, pero también buscando a veces el equilibrio de esos tres actores, en lo cual también el conocimiento termina sesgado hacia determinados lugares. El problema de la comercialización, tanto del producto del conocimiento como de los servicios realizados por la universidad, es algo que hoy está marcando también a las universidades. Por eso estoy tratando de mostrar cómo hay marcos que podrían ser favorables en un sentido, pero que trabajados en otro terminan sesgando el trabajo de las universidades hacia objetivos que al menos a mí no me parecen deseables. Un especialista, Maggi Elmantiara, decía, se hacía estas preguntas: ¿el conocimiento puede salvar el mundo? Y él dice sí. Es probable que casi todos puedan contestar que sí. ¿Puede la universidad salvar el conocimiento? Ahí ya caben algunas dudas. Sí, en ciertas condiciones. Pero sería la única y sería la mejor si así se hiciera. Pero pregunta también, ¿puede la universidad salvar los valores del conocimiento? Y esto depende de la universidad. ¿De qué universidad? ¿De qué universidad nosotros queremos? ¿Se pueden salvar los valores del conocimiento? Pregunta Elmantiara. Es difícil, hay que pensarlo. Y es una obligación nuestra que nosotros debemos asumir, el pensar qué capacidad debe tener la universidad de salvar los valores del conocimiento. Y nuevamente siempre nos vamos a preguntar, ¿qué conocimiento? Pero si no podemos contestar claramente estas preguntas, es difícil que podamos pensar en un programa de formación de nuestros estudiantes. Porque ahora, si bajamos estas preguntas a lo que hoy nos toca como tema, tengo que decir que nosotros tenemos que volcar nuestras decisiones respecto del conocimiento, de los valores del conocimiento, de una ética del conocimiento y de una universidad formadora, de una sociedad que realmente aprenda a partir del desarrollo del pensamiento crítico y de la postura crítica de la sociedad, de la universidad frente a la sociedad. Si no podemos contestar estas preguntas, es difícil que podamos contestar en términos de cuál es el currículo que nosotros queremos para nuestros alumnos, qué queremos enseñarles, cómo queremos enseñarles y qué tipo de formación, en última instancia, nosotros pretendemos que ellos alcancen. El currículo del cual nosotros hablamos en la universidad es un currículo que tiene distintos componentes. Voy a mencionar algunos de ellos, que creo que son sustanciales. Un componente es la formación general, otro componente es la formación básica, otro componente es la formación profesional. Pero también puedo agregarles otros componentes: la formación para la ciudadanía, la formación para la investigación, la formación para el trabajo y la formación ética. Y cuando nosotros pensamos en la formación de nuestros estudiantes, tenemos que resolver todos estos paquetes, de los cuales ciertamente yo me voy a ocupar solo de uno, que es la formación básica. Pero tengo que colocarlo dentro de una estructura mucho mayor, porque no se puede hablar de formación básica si uno no piensa en una estructura curricular en la cual ella ocupe un lugar. ¿Qué lugar queremos que ocupe? Queremos que ocupe un lugar que tiene que tener ciertas características. Así que yo voy a comenzar por ahí. ¿Qué características tendría que tener la formación básica? ¿Y a qué se puede llamar formación básica en este marco general que es la estructura de un currículo universitario que en nuestra época forma profesionales,
porque nosotros les entregamos un diploma profesional a nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes vienen a buscar un diploma profesional y sabemos que esto ocurre en el seno de una institución en donde se da trabajo académico y también formación profesional. Es decir, que hay un engarce entre la formación académica y la formación profesional. Bien, ¿por qué hablamos de formación básica? La formación básica es un concepto muy complejo, y es una construcción. Es decir, cuando uno dice formación básica, ¿a qué se refiere? Hay que definirla. No es algo que esté definido, no es algo a lo cual podamos responder fácilmente, sino que verdaderamente es una construcción. Cuando se creó el ciclo básico hubo que construir un plan. Algunos años después se introdujeron algunos cambios. Supongo que con el tiempo se irán cada vez introduciendo más. Pero bueno, hay que definirlo. Vuelvo a decir, es un concepto complejo, es una construcción social que tiene ciertas características, que debe tener ciertas características. Tiene que tener una base epistemológica y tiene que tener una base pedagógica. Y estas tienen que ser claras y tienen que estar claramente definidas. Hablar de formación básica tiene también distintas acepciones. Por ejemplo, nosotros podemos definir formación básica según niveles. Entonces podemos diferenciar un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. ¿Qué sería un nivel básico? Un nivel introductorio, cronológicamente primero, previo. Si yo digo básico, puedo querer aludir a cualquiera de estas cosas. Y lo voy a diferenciar del nivel intermedio, en donde ahí me voy a tener que preguntar, ¿intermedio entre qué? ¿No es cierto? ¿Y hasta dónde? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza lo intermedio? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que viene después? Y después, ¿dónde voy a considerar que terminó el nivel intermedio? Y un nivel avanzado que corresponde al nivel superior, al nivel que actualmente se puede considerar superior, a un nivel de conocimiento que se encuentra en la frontera. Y debo decir que en la frontera tanto académica de las disciplinas como profesional de las profesiones. Entonces, podría interpretarlo en términos de niveles y decir, por ejemplo, el ciclo básico común es el primer ciclo y por eso se llama ciclo básico y entonces quedaremos contentos. Sabemos qué es. No nos alcanza, me parece. Podría definirlo también según contenidos. Y en ese caso, ¿a qué se suele llamar básico? A lo que es elemental, a lo que es puro, porque no tiene mezclas, no tiene agregados, a lo que es indispensable. Cuando nosotros decimos ese es un conocimiento básico, ¿a qué nos referimos? Algo que decimos es indispensable, no puede no saberlo. Bueno, es otra manera de definirlo. Según niveles, el primero. Según contenidos, lo elemental e indispensable. Pero según la función en la formación, entonces nos podemos plantear algunos requisitos que me parece que son interesantes y que nos pueden llevar a facilitar el diseño de una formación básica en el currículum universitario. Veamos. En primer lugar, la formación básica es siempre relativa. Es relativa a algo. No se puede hablar en términos absolutos de formación básica, sino que es básica respecto de un principio que es fundante de algo determinado que nosotros tenemos que especificar. Es básica para tal cosa. Entonces tendríamos que tener muy claro para qué. ¿Qué principio consideramos que es el básico? ¿Para qué algo determinado que debe ser especificado? También podemos decir que es básica porque es sólida. Sólida porque se espera que sirva de sostén a la formación que se edificará luego sobre ella. Es básica entonces porque algo se construirá sobre esa formación básica. Entonces hasta acá estamos diciendo que es relativa a algo, pero que respecto de ese algo tiene que ser muy sólida para poder sostenerlo y que lo que le está dando sentido es lo que viene después.
Y eso me lleva justamente a una tercera característica, y es que la formación básica se define construyéndola sobre la base de una perspectiva adelantada. Es decir, que yo digo, si es básica para lo que viene después, tengo que ver qué viene después, y en función de eso es que voy a poder determinar retroactivamente en qué consiste la formación básica. Es básica entonces mirándola desde afuera, desde un futuro, hacia atrás, hacia lo de hoy, que es el momento presente, porque se espera que sirva de apoyo funcional a una formación posterior, lo cual deberá corroborarse luego, porque si yo digo que es básica, porque sin ella no podría darse la que sigue, yo tendría que demostrar que efectivamente no se puede dar, sino, es decir, que en términos de programación es lo que se suele llamar programación al revés, backward design, ¿no? Tiene ese nombre, lo siento. Lo que pasa es que digo, la miro para atrás. Para conseguir esto, ¿qué tengo que tener antes? ¿No? Entonces, de esa manera yo podría llegar a definir básica y a justificarlo. También puedo decir que la formación básica es completa, que debe ser completa, porque tiene que construirse como una totalidad, sin omisiones importantes que puedan debilitar la formación posterior. Porque si tuviera faltas, si tuviera omisiones, entonces no alcanzaría a servir de apoyo, de fuerte sostén a lo que sigue. También tenemos que decir que debe ser dinámica, es decir, cambiante en el tiempo, como conjunto, en tanto cambien sus referentes exteriores e interiores. Yo digo, si cambia mi referente exterior, que es aquel que se va a dar en el futuro, y yo defino en función de ese futuro lo que va a ser necesario que dé inicialmente, entonces ahí me encuentro con que si cambia el referente futuro, tengo que revisar la formación básica. Bien. Pero también puede ocurrir que cambie porque sus componentes interiores cambian. Es decir, que si yo defino, y vuelvo a decir, es un objeto complejo, como con componentes diferentes, cada uno de esos componentes puede también tener una vida propia y una temporalidad propia. Acá la discusión siempre será, y siempre será, si el cambio de la estructura de la formación básica debe cambiar cuando cambian algunos de los componentes interiores o solamente cuando cambia el referente exterior, el referente del futuro deseado. ¿Se entiende? Es decir, que si yo tuviera 5 bloques dentro de mi formación básica y alguno de ellos tuviera que cambiar porque la vida del conocimiento como esté organizado dentro de las universidades, es una vida que está sujeta permanentemente a transformaciones, si cambiara alguna de estas, tendríamos que cambiar la estructura total o tendríamos que esperar a que la demanda provenga de la formación posterior que se está pidiendo a la formación básica. Esta es una decisión que no hay una mecánica para poder resolverlo, pero que hay que tener en cuenta. También decimos que la formación básica tiene que ser abierta. ¿Por qué abierta? Para poder responder a los cambios que seguramente van a suceder. Cambios de perspectiva que pueden provenir tanto de la perspectiva disciplinaria, como recién dije, o pedagógica. Porque puede ser que precisamente las transformaciones que necesitamos incluir sean transformaciones de carácter pedagógico. Es decir, vamos a enseñar. Bueno, ¿cómo vamos a enseñar? Cambiamos nuestra manera de enseñar, cambiamos nuestra secuencia de enseñanza, cambiamos en función, como vamos a decir varias veces, en función de una lógica pedagógica. Pero tiene que ser abierta. No puede permanecer inalterable. No puede ser una fortaleza inexpugnable, sino que tiene que estar dispuesta a cambiar. Tiene que tener plasticidad, sin perder las características que antes dije, que eran su solidez y, como voy a decir ahora, también su perdurabilidad.
Porque si yo decido que esta es una formación básica necesaria para algo que va a venir, yo tengo que garantizar que esta formación que estoy dando ahora persista en el tiempo y sobre todo, que desde un punto de vista que para los pedagogos siempre es muy importante, que sea evocable en el tiempo. Es decir, que el alumno no solamente la aprenda, sino que la pueda recuperar. Porque si no la puede recuperar, si es una formación básica que adquirió alguna vez y no la puede recuperar, no tiene ningún sentido. Entonces la clave de una buena formación básica es justamente su recuperabilidad constante, su evocabilidad constante, lo cual está marcando no solo contenidos, sino y fundamentalmente los modos de enseñar. Los modos de enseñar, y si hace falta voy a decir los modos de enseñar y de evaluar los conocimientos, porque las dos cosas van juntas. También tengo que decir que la formación básica tiene que ser pregnante. Pregnante en cuanto a que tenga disposiciones para incorporar nuevos componentes, nuevos significados, nuevas ideas, procedimientos, formas de enseñanza. Es decir, que así como dije hace un momento, tiene que ser perdurable, tiene que ser sólida, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo tiene que ser dinámica, tiene que tener la capacidad de cambiar y de cambiar constantemente, porque esta es la educación. La educación es cambio, la educación no es estabilidad. Digo, sostén, sí, pero ojo, no estoy hablando de un sostén que permanezca inalterable a lo largo del tiempo. Al contrario, creo que es necesario revisar, cambiar, adecuar y tener una lectura muy cuidadosa de lo que ocurre tanto dentro como en su referente externo. Una condición absolutamente indispensable para que todo esto ocurra es que esté legitimada. Cuando nosotros decimos este es un paquete de formación básica, tenemos que poder argumentar acerca de por qué es así, qué es, por qué se han tomado esas decisiones, y esto hay que justificarlo, hay que poder argumentar constantemente. Constituye entonces un discurso curricular, y como discurso curricular tiene que estar fundado, tiene que ser aceptado. Es parte de una estructura. Dije, es formación básica porque forma parte de una estructura curricular en la que nos encontramos formación general, formación profesional y una serie de componentes que tienen que ver con formaciones para la ciudadanía, la investigación, el trabajo, para formación ética. Es parte de una estructura. Se encuentra bajo un cierto control. Es un currículo, es parte de un diseño curricular que garantiza su relevancia, tanto epistémica como pedagógica. No tiene justificación en sí misma. Es decir, no es que uno pueda decir esta es la formación básica y en sí misma tiene valor. No, es básica, si no la voy a llamar de otra manera. Pero si la voy a llamar básica, tiene que tener esas características que dije, es básica para, es relativa para. Entonces, forma parte de esa estructura que en realidad es la que le está justificando. No tiene justificación en sí misma, sino que cuenta con validación externa por su pertenencia a una estructura de formación. Y entonces acá nos encontramos con que estamos diciendo que la formación básica no es igual a la formación general. Hay algo que las diferencia claramente. La formación general se puede afirmar con sentido absoluto. Es formación general para todos, es necesaria para todos, para todos. La formación básica no. La formación básica es relativa a algo, es relativa para algo, para un tipo de formación. Entonces, cuando decimos formación general, acá nos encontramos con una viejísima discusión en las universidades acerca de qué pasa con la formación liberal, la formación profesional o utilitarista, y esas discusiones que se han dado a lo largo de siglos entre diferentes concepciones de la universidad. Entre la concepción, por ejemplo, continental europea, que era profesionalista, porque daba títulos de profesional y daba formación para el trabajo, y la universidad anglosajona, que daba educación liberal y no formaba para el trabajo, porque no era ese su objetivo. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de formación general?
No es lo mismo hablar de formación general cuando se da en el marco de una formación en donde el currículum apunta a dar un título profesional, que si habláramos de formación general en términos de la educación liberal, que sin tener nada que ver con la profesión, era algo que era la tarea principal que tenían las universidades en algunas concepciones. Como sea, si nosotros pensamos la formación básica como relativa y la formación general como absoluta, tenemos que decir qué vamos a poner en cada una de ellas, porque forman parte de una misma estructura. Y el hecho de que sean dos componentes diversos dentro de una misma estructura no quiere decir que estén aislados unos de los otros. Y entonces acá se plantea un tema interesante para ver cómo se puede resolver desde el punto de vista del diseño curricular esta relación que tiene que haber entre la formación general, que todos tienen que tener, y la formación básica, que está orientada hacia algunos. Quiero decir, a una u otra, no quiero decir que solo algunos van a recibir formación básica, todos reciben una formación básica, pero para cosas diferentes. Entonces, la formación general ha sido entendida como la formación de la mente, de la razón, pero también del desarrollo personal, en fin, de muchos aspectos en los cuales entran a jugar. Y acá también tenemos que ser claros. Conocimientos, los conocimientos que todas las personas tienen que tener, que pueden estar referidos a distintos niveles, incluso de niveles escolares, pero que todas las personas necesitan. Y cuando digo conocimientos me puedo referir, por ejemplo, a informaciones. A informaciones que son las que, por ejemplo, los que estudian ciencias naturales necesitan tener de sociales, o los que estudian sociales, los que necesitan conocer de naturales, etcétera, ¿no es cierto? Así como lengua, matemática y, en fin, sigamos todos los campos disciplinarios. Hay una base de conocimientos, de información que todas las personas necesitan. Pero también hay una base de habilidades que tienen que ver, por ejemplo, con estrategias cognitivas de orden superior, que todas las personas necesitan también. Y entonces, si nosotros antes hablábamos, por ejemplo, de pensamiento crítico, el pensamiento crítico es algo que todas las personas necesitan llegar a desarrollar. Y que esto, por supuesto, depende del tipo de formación que reciben. Entonces, acá hay algo que aparentemente se superpone entre lo que estábamos llamando formación básica y la formación general. Si bien podríamos dividirlo en dos subesferas, en donde en una colocamos lo que todos tienen que saber y en otra colocamos lo que solo algunos necesitan saber, resulta que la forma de adquirir mucho de lo que todos necesitan saber es hacerlo utilizando algunos contenidos determinados. No se puede hacer en el aire. Si alguien necesita pensar, alguien necesita argumentar, alguien necesita justificar o hacer conjeturas, lo tiene que hacer con contenidos. Entonces, esos contenidos sobre los cuales va a trabajar para la formación general en el desarrollo de habilidades, se pueden desarrollar con contenidos que todos tienen que conocer, pero que también tienen que conocer los que van a recibir la formación básica. Entonces, en este juego que se da casi como una intersección, lo general y lo básico, es que nosotros tendríamos que lograr definir cuáles son contenidos, habilidades, etcétera, actitudes, todos los aspectos que tienen que ver con la formación personal de aquellos estudiantes que luego van a seguir una formación profesional. Ahora, cuando yo digo luego, corro el riesgo de estar ubicándome en una estructura curricular en la que coloco a lo general en un currículo por ciclo. General, básico, profesional. Y el problema principal que hay con el currículo universitario es que cuando se divide así en ciclos, la relación que hay interciclos es casi imposible de resolver. Y esto es lo que está pasando con muchas de las carreras en las cuales los alumnos reciben formación básica y los profesores de las materias profesionales dicen, en realidad no sabemos, no se acuerdan nada, dicen esto no lo vimos, por supuesto, no lo pueden utilizar. Ni los profesores de las materias profesionales usan claramente la formación básica, ni la formación básica garantiza que lo que se ha enseñado allí pueda ser utilizado en la formación profesional.
Ahora, todo esto que efectivamente está siendo estudiado, que ha sido objeto de muchas investigaciones, hoy en realidad está conduciendo a pensar que no debiéramos hacer un currículo que esté dividido en ciclos como si fueran capas geológicas, sino que nosotros tenemos que pensar que el alumno se inserta en una formación inicial que es general y básica. General aprovechando todo lo que se usa en la básica e incluyendo algunos aspectos que a lo mejor estrictamente en la básica no están, pero que nosotros sabemos que deben estar. Con lo cual, ese sería como un paquete de formación inicial que se amplía. Pero ocurre que el problema de la relación entre la formación profesional y la formación básica es un problema que existe y que, como digo, hay mucha investigación sobre esto y realmente el consejo que se está dando y que se está demostrando que funciona bien es no dejar la formación profesional para un ciclo posterior, sino iniciar el trabajo en la formación básica relacionándolo con la formación profesional. Es decir, enseñar esas materias que nosotros llamamos materias básicas con problemas profesionales, con experiencias del trabajo profesional, es decir, ir incluyendo desde el comienzo en la formación básica segmentos, ejemplos, experiencias de formación profesional. En realidad, esto es lo que habría que hacer. Tengo que decir que hay mucha resistencia entre los profesores de las materias básicas para enfocar la cuestión de vincular la enseñanza de las materias básicas con los periodos posteriores de la formación de los estudiantes. Y es absolutamente indispensable, porque el estudiante cuando ingresa a la universidad, quiero decirles que si hablamos del ciclo básico, uno de los temas más complicados para resolver en muchas universidades en el mundo es el primer año. El primer año es un problema en sí mismo. No es que resolver el currículum del primer año es igual que resolver el currículum del segundo año. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cómo se recibe al estudiante? ¿Cómo transita el estudiante de la escuela secundaria a la universidad? Y cómo se vincula con el conocimiento universitario, con una organización que es completamente diferente, cómo se posiciona él como estudiante, cómo asume la identidad de estudiante de esa carrera. Entonces, el tema del primer año no es fácil de resolver. Creo que el ciclo básico en su momento se propuso algunos fines que eran muy importantes, entre los cuales la nivelación de los estudiantes ha sido fundamental. No sabemos qué pasaría con los estudiantes de nuestra universidad si entraran directamente a las facultades, porque los profesores de las facultades ya hace 30 años que no reciben estudiantes de la escuela secundaria. Entonces, ¿qué pasaría? En ese sentido, la experiencia de los profesores del ciclo básico ha sido extraordinaria porque han podido recibirlos, han podido, tendría que decir que retenerlos, aunque no siempre del todo, ¿no? Ese es un problema. Pero también, como nosotros sabemos, uno de los objetivos era que los estudiantes pudieran reafirmar su elección vocacional y nos encontramos con que ya en el primer año de existencia del ciclo básico más de 15.000 estudiantes habían cambiado de carrera en el curso de ese primer año. Y esta es una cifra que se ha ido manteniendo siempre, porque justamente uno de los problemas de la escuela secundaria es que no los ayuda a definir un proyecto de carrera y esto hace que el ciclo básico sea una herramienta útil, o más o menos útil, para poder solucionarlo. Entonces, estoy diciendo que la imagen que yo estoy tratando de dar de lo que sería ese currículo universitario no tiene la forma de una serie de capas, sino que al contrario, yo la dibujaría en columnas. Y entonces voy a tratar de dibujar las columnas ahora sí. Hay una formación básica que es mayor al principio y que se va reduciendo. Pero cuando digo
formación básica, no me refiero a la primera. ¿Entienden? Por eso dije, es una de las acepciones, pensar que es la introductoria, que es la primera. No, es básica porque es necesaria para la formación que va a tener después. Pero esa formación puede ser de tercero o cuarto año, o de segundo a tercero, no necesariamente de primero para los años siguientes. Entonces, yo puedo imaginar un primer ciclo en donde tengo una formación básica que se va a ir reduciendo en la medida en que vaya creciendo la formación profesional. Porque la formación profesional, vuelvo a decir, no necesito tener materia. Hay universidades que han incluido alguna materia de tipo profesional, de introducción a la profesión, en el primer año. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional. ¿No es cierto? Entonces, hay universidades que han buscado introducir incluso algunas de las facultades de nuestra propia universidad. Entonces, si esto ocurre así, entonces tendríamos un triángulo que tiene esta forma, otro triángulo que tiene esta forma, que sería la formación profesional, entre las cuales no estoy diciendo que haya un corte, porque están metidas en las asignaturas, y una formación general que iría desde el principio hasta el final de la carrera. Porque si a mí me interesa dar formación general y estoy diciendo, tengo que preparar, por ejemplo, para la investigación, tengo que dar formación ética, tengo que formar para la ciudadanía, tengo que desarrollar estrategias cognitivas de orden superior, esto no lo voy a decidir en el primer año. No es que acabó el primer año, sino que va a ir acompañando la enseñanza con algunos trabajos específicos, pero también metida dentro de las otras materias. Por lo tanto, mi dibujo sería una columna así de formación general, una columna así de formación básica y una columna así de formación profesional, tratando de estructurar permanentemente las relaciones que hay entre estas formaciones. Bien, nosotros tenemos que pensar entonces, no sé cuánto tiempo queda. Charlaste 1 hora y 5. ¿Y entonces? 15 minutos más. 15 que minutos. aquí siga, el público dice que siga. Bueno, sigo un poquito. Nosotros acostumbramos a trabajar con disciplinas, ¿no es cierto? Y la base, digamos, del currículo universitario, que son las asignaturas, selecciona los contenidos de las asignaturas de una disciplina o de varias disciplinas. Las disciplinas se organizan en torno de una estructura conceptual y determina las preguntas, esa estructura, las investigaciones que se van a hacer, por lo tanto, los problemas que se van a resolver y la construcción del conocimiento que se va a hacer en el seno de esa disciplina. Como nosotros sabemos, se puede diferenciar la estructura sustantiva de la estructura sintáctica de la disciplina. Entonces, si nosotros vamos a enseñar la estructura sustantiva, vamos a enseñar cuál es la estructura conceptual, enseñaremos también los problemas, etc. Las estructuras que nosotros enseñamos, así como las estructuras existentes en cada una de las disciplinas, son siempre incompletas. Nosotros no enseñamos toda la disciplina, ni siquiera la disciplina ha logrado desarrollar de manera completa su estructura conceptual, porque va creciendo con el tiempo. Entonces las estructuras cambian, son efímeras, coexisten simultáneamente distintas estructuras. Pero también podemos decir que las estructuras y el tipo de codificación que tienen las distintas disciplinas puede ser diferente. Y que entonces Merton hablaba, por ejemplo, de disciplinas con fuerte estructuración y con débil estructuración. Y encontraba, por ejemplo, que las ciencias naturales son estructuras con fuerte estructura, codificación, mientras las estructuras, por ejemplo, de las ciencias sociales son blandas y podríamos decir que son bastante más difusas. Eso hace que los modos de enseñar unas y otras puedan ser diferentes, porque mientras hay un orden, una secuencia casi fijada, y debo decir que muchas veces lo que encontramos cuando preguntamos qué se enseña en esto, nos dicen el índice del libro de fulano de tal. En el caso de las ciencias sociales, ya las interpretaciones pueden ser distintas, y el propio Merton dice, cuando cambia un docente de una ciencia dura, como las había llamado Bertrand Russell, la materia no cambia, pero cuando cambia un docente en las ciencias sociales,
la materia puede cambiar totalmente, cambia en su fundamento, cambia en sus contenidos, cambia absolutamente. Bueno, por lo tanto, cuando nosotros decimos vamos a darle la forma a estos paquetes de formación, sea básica o general o profesional, tenemos que pensar en qué hacemos con las disciplinas. Disciplinas en las cuales hay, como dije, estructuras sustantivas y también estructuras sintácticas que dependen de cómo se ha construido el conocimiento en esas disciplinas, cuáles son los sistemas de construcción del conocimiento, de validación del conocimiento y, como diría Klimovsky, de aplicación del conocimiento. Todo esto debe ser enseñado. Es decir, que nosotros le tenemos que enseñar no solamente las informaciones que son propias de esa disciplina, sus estructuras conceptuales, sino también los modos en que se han construido. Y esta es la razón por la cual los estudiantes necesitan poner en juego sus conocimientos acerca de la existencia de distintas clases de conocimiento, la utilización de esas habilidades acerca del conocimiento que llamamos metacognitivas para poder regular sus aprendizajes, pero también para comprender el significado y el alcance, la naturaleza de los conocimientos que ellos están aprendiendo. Y esto es absolutamente indispensable, porque el estudiante tiene que saber que según cómo se haya construido el conocimiento, ese conocimiento puede ser o no generalizable. Y esto es absolutamente fundamental, porque no podemos imaginar siquiera que en su desarrollo profesional, en el desarrollo profesional continuo, por ejemplo, él no esté en condiciones de saber cuándo sabe y cuándo no sabe, cuándo es necesario que aprenda más, cuándo es necesario que busque ayuda, cuándo este problema se sale de los marcos que él puede trabajar. Y esto, entonces, es una condición que, siempre digo, debiera ser un contenido de la escuela secundaria, enseñar metacognición, pero bueno, a lo mejor con el tiempo llegarán nuestros alumnos con esos conocimientos, por ahora se los tenemos que enseñar nosotros. Y eso forma parte necesaria de la formación básica. Es decir, que si yo buscara contenidos de esos que son necesarios, que tienen que estar, la metacognición es un contenido de la formación básica. Bueno, digamos que, decía Schwab, enseñar un cuerpo de conocimientos en términos de las estructuras esenciales y la sintaxis que les ha dado origen. Esto es absolutamente indispensable para nuestros estudiantes. Y entonces ahí nos tenemos que preguntar, preguntas que se pueden responder de diferentes maneras. ¿Vamos a enseñar disciplinas? ¿Vamos a enseñar por áreas? ¿Vamos a enseñar de manera integrada? Las opciones están. No debiéramos enseñar las disciplinas encapsuladas, debiéramos tratar de establecer al menos conexiones con las otras disciplinas, y este es un tema que es necesario, absolutamente es necesario revisar en lo que es, por ejemplo, el CBC. Las distintas estructuras conceptuales van a crecer. Tenemos conceptos y habilidades generales y específicas, y también tenemos disciplinas académicas y tenemos disciplinas profesionales. Las dos cosas tienen que estar en relación. Las disciplinas son, para discutir un poco el tema, Steve Fuller decía, las disciplinas no son religiones. Y Jenks y Riesman decían, las disciplinas son entidades administrativas. Julie Klein decía, suele haber un imperialismo de las disciplinas. Hay algunas que son más importantes que otras, y bueno, todo eso. Las fronteras entre las disciplinas no son permanentes, como sabemos, están cambiando. Así que cuando decimos, vamos a colocar disciplinas vamos a conformar el paquete de la formación básica sobre la base de disciplinas o de áreas o integradas, tenemos que tener en cuenta cuáles son las relaciones que hay y con qué organización académica vamos a trabajar. Y entonces, yo puedo decir, sabemos que hay distintas clases de disciplinas y sabemos también que hay distintas formas de integración. ¿No? Las podemos dar fragmentadas, las podemos dar inter e intraconectadas dentro de cada una de las áreas, pero para eso las tenemos que programar analíticamente para que eso ocurra. Podemos integrarlas internamente, pero también para eso necesitamos programarlas cuidadosamente. Podemos hacer una programación compartida con otros profesores, programar en diferentes asignaturas, por ejemplo, compartiendo conceptos,
organizando la enseñanza para unos objetivos que están claramente definidos. Podemos hacer una integración en red, un tema que se enseña, por ejemplo, de modo programado en diferentes asignaturas. Es mucho lo que se puede hacer desde el punto de vista pedagógico para mejorar la enseñanza en la formación básica. Pero traté de poner algunas de las características fundamentales acerca de cómo debiera encararse esa formación básica, porque no es simplemente lo que se ha llamado en algún caso como un supermercado de materias. No es eso, sino que no juntamos materias porque sí. Tenemos que pensar cuáles son nuestras asignaturas, cuáles son las disciplinas con las cuales estamos trabajando, cómo las enseñamos, lo cual es absolutamente decisivo a la hora de pensar qué van a aprender nuestros estudiantes. Y tenemos también que mirar con muchísimo cuidado las formas de evaluación. Porque como sabemos, justamente, acá, lo sabemos, los estudiantes adecuan lo que ellos van a estudiar, que es eso lo que determina lo que van a aprender, en función de cómo van a ser evaluados. Entonces, muchos de los esfuerzos que realizan los docentes, que desde el punto de vista pedagógico son tan atendibles y trabajosos, además, para los docentes, se pierden absolutamente porque las formas de evaluación los destruyen. El estudiante se ajusta a cómo va a ser evaluado, cómo percibe que va a ser evaluado. Así que la formación básica requiere no solamente una muy cuidadosa programación de cómo se va a realizar, sino también de cómo se va a evaluar. Y en ese sentido, el enfoque pedagógico tiene que ser un enfoque integrado. Y quiero decirles que no hay nada más difícil, y con eso sí voy a terminar, que integrar un mismo enfoque pedagógico entre muchas cátedras que enseñan disciplinas diferentes. Si hay un desafío para el CBC, yo creo que es ese. Lograr que todos respondan a un mismo principio pedagógico de formación, que es el tipo de formación que esta universidad pretende para los estudiantes que llegan a ella, que se están incorporando y que se espera que reciban esa marca de la formación que la Universidad de Buenos Aires puede dar. Bueno, tenemos la posibilidad de hacer preguntas para... No sé si se puede enriquecer esta exposición, pero bueno, para plantearnos algunas cuestiones que nos interesaría. Les pido que hablen muy fuerte o necesitamos el micrófono para los que... ¿Necesitan para la afirmación el micrófono? ¿Sí? Bueno, ahí atrás, levantad la mano así te pueden ver. Me gustaría que se presenten, ¿sí? Así conocemos. Buenas noches, mi nombre es Elena Biso. Yo hice el CBC en el año 86 como alumna y acabo de doctorarme hace 2 meses en la UBA también, en la Facultad de Psicología, y estoy terminando el profesorado. O sea que son 30 años de Universidad de Buenos Aires. Y de todo lo muy interesante que planteó la doctora Camiglioni, yo quería extender lo que ella plantea como la necesidad de la competencia metacognitiva en los profesionales, porque también enseñarla tempranamente facilitaría el elegir los temas de investigación, que suele ser bastante fatigoso y complejo encontrar que en los talleres de maestría, por ejemplo, los alumnos tardan tanto o se ven tan dificultadas la elección del tema que van a investigar. O sea, el tener un mapa crítico de su campo de conocimiento facilitaría la selección de los temas de investigación. No sé si... Juntaríamos un grupo de preguntas, entonces, un minutito, Alicia. Por otro, ¿no hay otro micrófono para que se repartan? ¿Por qué no hay otro micrófono? ¿No había otro micrófono?
Sí. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Sí, mi nombre es Oscar Comito, soy de la Comisión Nacional de Energía Atómica, alumno de... No, más, entonces... Sí, Oscar Comito de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y quería retomar justamente mi pregunta sin escuchar la pregunta del comentario de la otra persona. Tenía que ver con las habilidades metacognitivas que se mencionaron, que sería interesante, digamos, que los estudiantes adquirieran en ciclos anteriores, previos a la universidad, y me quedaba pensando en eso, en el problema que la universidad enfrenta y lo que se planteó en el año, digamos, en esa segunda mitad de la década del 80, frente al aluvión de estudiantes ávidos de una enseñanza universitaria, y cómo introducirlos en la universidad, el problema de la UBA, y ese problema, es decir, a lo largo del tiempo, cómo se plantea la universidad hacia afuera, hacia adelante de la universidad. Si hay algún pensamiento, que bueno, puede ser una pregunta para usted o para cualquiera, si hay algún pensamiento desde la universidad hacia adelante, a cómo favorecer la educación en los niveles anteriores para que el alumno llegue en mejores condiciones para enfrentar el desafío universitario. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Bien. Soy profesor en Psicología y Ciencias de la Educación del Joaquín B. González, y en el CBC estoy dictando Introducción al Pensamiento Científico en las sedes lejanas. Y un poco también retomando esta cuestión que se viene mencionando, la duda que me queda es, digamos, ¿cómo tendría que ser esta relación entre el nivel medio y el nivel superior? Y si, digamos, ¿cuál es el sentido total de pensar al nivel medio como formador de estudiantes para el nivel superior? Pensando que quizás no todos los estudiantes del nivel medio estén deseosos de acceder al nivel superior universitario, que quizás tengan otros proyectos de vida relacionados con el trabajo, con otras instancias de tecnicaturas, otros niveles. Esa es la pregunta. Bien. Y una última pregunta. Sí. No, puedo gritar. No. Estamos grabando. Hola, profesor, un gusto. Yo en realidad soy alumna del profesor Tomé, así que estoy haciendo la maestría en educación. Yo soy médico de primer profesión y de la UBA, y después estoy estudiando en la Universidad de El Salvador. Y yo leí su libro de los cambios curriculares del 2001, cuando se reunieron por las reformas curriculares de la UBA, en ese caso era de la Facultad de Medicina. Y usted había expuesto justamente en relación al currículum de darlo de esa manera espiralada, de tal manera que los conocimientos se fueran como enhebrando, y no esta situación de que parece que fueran situaciones estancos. Esa es una. Y la otra, en relación a lo último que usted dijo, si esas disciplinas no podrían ser vistas como un trabajo transdisciplinario y no como disciplinas con una formación estanco que no comparte o no se mezcla con la otra. Si eso no sería dar relevancia a cada una de las disciplinas y permitir que trabajaran de una manera más mancomunada. Gracias. ¿Contesto? Sí. Bueno, ¿puedo contestarlo? Sí. Bueno, primera pregunta a Elena. Elena, sí, la cuestión de la elección de los temas de tesis, realmente me parece que todos tenemos experiencia de que es muy trabajosa.
Pero yo diría que es una contradicción, eso de tengo que hacer una tesis, tengo que averiguar algo, quiero conocer algo, no tengo la menor idea de qué. Y yo diría que esa contradicción nace de que no se estudia sobre la base de investigaciones. Porque yo creo que en algunas otras carreras, en donde el trabajo con investigación, con investigadores, es constante, la elección del tema de tesis está lejos de ser complicado, sino que es la conclusión o es una etapa en el camino de quien está haciendo esa carrera. Entonces yo revisaría las formas en que se enseña, la bibliografía que se usa. Porque si uno necesita llegar a terminar una maestría o algo así para saber de qué trata, cuáles son los temas, yo te digo que ahí me preocupo. No creo que sea un problema de metacognición, sino de cognición. No sé si contesté tu pregunta. Segunda pregunta, la escuela secundaria y cómo el alumno que llegue mejor. Y voy a contestar al mismo tiempo al compañero del Joaquín B. González, egresado del Joaquín, como yo, sobre los estudiantes del secundario. Nuestros estudiantes llegan en condiciones, creo que por lo general deficitarias, a las universidades, porque escucho la queja permanente de toda clase de universidades en todo el país sobre que los estudiantes no entienden cuando escuchan, no entienden cuando leen, tienen dificultades, falta de hábito de estudio, falta de capacidad para administrar el tiempo de estudio, en fin, una serie de problemas que son problemas serios en donde nosotros tenemos que tomar alguna posición efectivamente. Ahora, yo respecto de esto tengo que decir lo que también he dicho otras veces. En primer lugar, a mí me preocupa que ocurra esto no con los estudiantes que vienen a la universidad, sino con aquellos que no van a seguir estudiando. Creo que la situación es mucho más seria y grave para aquellos estudiantes que no van a ir a la universidad, porque si salen en esas condiciones realmente no tienen defensa. Entonces, esto es lo primero que te quiero decir. Yo pienso en la escuela secundaria para todos y para todos aquellos que no van a ir a la universidad. Ahora, nosotros nos encontramos con una gran cantidad de estudiantes que sí vienen a la universidad y que los profesores realmente tienen dificultades para poder encarar la enseñanza, y por eso yo decía, en el ciclo básico se enfrentan con un problema que los profesores de las facultades ya hace tiempo que no tienen que enfrentar. Porque, bueno, vamos a decir la verdad, no llegan todos a las facultades. Debieran llegar más. Y ese es uno de los problemas. Pero cuando llegan a las facultades, parecería que alguna cuestión se había más o menos resuelto. Pero quiero decir que esos son los estudiantes que tenemos. Entonces nosotros como universidad, o diría ustedes, como universidad, si se encuentran con estudiantes que no llegan con la formación que tienen que tener y que debieran tener, porque muchos años de escolaridad habilitan a los estudiantes a alcanzar una formación aceptable. Estoy diciendo, la alcanzan en muchos países del mundo, la tienen que poder alcanzar en la Argentina. Nosotros estamos en condiciones de decir qué esperamos que los estudiantes traigan, qué conocimientos y qué habilidades debieran tener. Y sabemos, porque en eso creo que nosotros podemos decir algo respecto de qué es lo que falta. Pero al mismo tiempo, digo, son dos vías distintas. Una vía es protestemos. Protestemos, digamos qué es lo que nosotros pensamos. Al mismo tiempo, sabemos algo, porque esta es una universidad y puede tener una palabra que ayude a tratar de solucionar esos problemas. Tratemos de ayudar a solucionarlos. Y la tercera, esos son los alumnos que tenemos. Y esos son los alumnos a los que les tenemos que enseñar. Nosotros no los podemos descartar. Entonces estoy diciendo, a los alumnos que tenemos, tratemos de enseñarles de la mejor manera posible. Tratemos de que la mayor cantidad de alumnos posible aprendan
sigan adelante, tratemos de retenerlos, tratemos de que se reciban, busquemos el modo de que logren muy buenos aprendizajes. Segundo, nosotros sabemos acerca de educación y nuestros profesores, todos los que están acá, pueden decir qué es lo que nuestros alumnos necesitan saber y no saben. Y podrían ayudar a los profesores de las escuelas secundarias y a las autoridades a tomar medidas adecuadas para que esta situación mejore. La tercera que nos queda es protestar. Bien. La profesora me preguntó, no sé si me preguntó por el currículo en espiral, pero el currículo en espiral no se opone para nada a lo que yo he dicho, al contrario. Por el tema de que las disciplinas parecen compartimentos estancos y Sí. que cada una tiene... Pero estabas hablando de transdisciplina. Yo quiero decir, alguna vez he escrito sobre eso, un artículo que se llama Áreas o Disciplinas, en el caso de las ciencias sociales. Y lo que muestro allí es que hay una mitad de la biblioteca que dice disciplinas y otra mitad de la biblioteca que dice áreas. Y todo depende también de cómo se enseña. Lo que yo diría es, hay currículos que están, podría decir, globalizados, como es el currículum basado en problemas que se usa en carreras de medicina, enfermería, administración, ingeniería, hay distintos, odontología, hay experiencia. Es una forma de encararlo. Es una forma de encararlo en donde uno, cuando lo analiza, porque les da buenos resultados, efectivamente llega a cierta conclusión. Es que los alumnos que ingresaron a ese tipo de trabajo globalizado en problemas desde el primer año, vienen de escuelas donde han recibido una excelente formación disciplinaria o han debido pasar por exámenes que son muy fuertes disciplinarios. Es decir, que vienen con una base disciplinaria fuerte y eso les permite que desde primer año puedan acceder a un trabajo, como estabas diciendo, transdisciplinario, porque resuelven problemas que son de distintas disciplinas. Construir la transdisciplinariedad es muy difícil, plantea problemas difíciles de resolver. Uno de ellos es que para algunos es necesario que primero esté conformada la identidad de cada una de las disciplinas con las cuales se va a construir la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad es el fruto de una evolución histórica de las disciplinas. Tampoco es algo que se puede inventar. Sin embargo, está abierta la posibilidad. Si se puede, yo hablé de posibilidades de integración. Se puede hacer una mezcla entre disciplinas que corresponden a los esquemas de formación, a los moldes de formación de los profesores. Porque pedirle a un profesor que haga transdisciplina es transformar al profesor también. Es transdisciplinarlo al profesor. Y eso no es fácil. Entonces, no digo que no, puede ser una muy buena idea, puede ser una forma que hoy está en uso en algunas universidades y sobre todo en algunas carreras de algunas universidades, con éxito. Es trabajoso, hay que pensar en los sistemas de formación de los docentes. Gracias. No sé si hay algo más. Bueno, siempre hay posibilidad de hacer nuevas preguntas, pero esto queremos armar nuestro ciclo de charlas, de conferencias, de paneles sobre perspectivas y prospectivas del ciclo básico, del ciclo de estudios básicos a 30 años de su creación, como un continuo. O sea que los invito a la próxima charla. Va a ser justamente sobre uno de los temas que se plantearon, dos de las preguntas que hicieron los que pudieron hacerlas, que es la articulación entre la escuela secundaria y la universidad, que se va a realizar el 8 de octubre. Quizás volvamos al auditorio porque este lugar nos queda chico. Parece que está despertando mucho interés. A veces cuando les pregunto que se presenten, me sorprenden de los lados tan diversos que estas conferencias convocan, no solo de gente de la UBA, hay mucha gente fuera de la UBA, de instituciones públicas, de instituciones privadas, así que bueno, está desbordando nuestros objetivos primeros y me parece muy bueno porque esto también es el aporte que hace la universidad al conjunto de la sociedad. Y Alicia tiene miles de diplomas, ya tiene un diploma en el marco del programa para la Universidad del Siglo XXI porque ya nos dio una charla, no va a ser la última seguramente que te pidamos, así que prepárate para la próxima. Me tenés que decir el tema. Sí.
después de cada charla se me ocurre un montón de nuevos temas. Y además quizás me animo a pedirte algo que se me ocurrió recién. Nosotros estamos armando una colección para prepararnos para nuestro bicentenario. Es una colección que está en el marco de otro programa que aprobó el Consejo Superior, que se llama De Historia y Memoria de la UBA. Es una colección de UDEVA donde diferentes autores están escribiendo partes o trazos de la historia de la Universidad de Buenos Aires. Desde la Reforma y Revolución, el papel de los estudiantes en el periodo del 40 y 50, los años dorados de la cultura argentina de Miranda Lida, y los 808 días en que Francisco Elich fue rector normalizador de la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que a esta colección le falta un tomo que hable de la historia, de la enseñanza, de la historia que vos viviste con respecto a la Universidad de Buenos Aires. No lo tenemos a Oscar con nosotros. Hoy estuvimos charlando un ratito con Alicia de Oscar Shuberov y del papel de Oscar y de lo que hizo Oscar en momentos también muy difíciles. Y bueno, capaz que tengas algunos escritos, estas charlas, algunos relatos, te podemos hacer pensar de qué manera podemos recoger o sistematizar todas las cosas que cada vez que nos juntamos nos contás y que nosotros desconocíamos, y que se puede entender mucho más del presente, así que son divertidas, voy a decir, son divertidas. Acá falta un tomo tuyo, así que bueno, te invitamos, si tenés ganas, te ayudamos, nos decís cómo. Voy a pensar. Que cuente esa parte de la historia de la UBA de la cual vos fuiste protagonista e hiciste mucho, ¿sí? Entonces, qué sé yo, tenés tus escritos, yo sé que tenés tus papeles escritos, siempre los veo, te podemos ayudar, te ponemos un ayudante, y para que el próximo, no sé si el próximo porque hay algunos en preparación, pero un tomo de Alicia tiene que haber en esta colección. Estoy comprometida a entregar un tomo sobre otra cosa. Bueno, pero ya hiciste una muy buena exposición cuando festejamos. Hiciste una muy buena exposición cuando festejamos los 190 años. Quizás a partir de eso uno pueda borronear una nueva. Te animamos, sin presión por supuesto, pero es importante. Y bueno, esto es para que muchas gracias. Muchas gracias a vos.